Así ya. Y ahí, mientras vamos avanzando, vamos aceptando que vaya ingresando los que recién están conectando. Me confirman si se ve la diapositiva. ¿Se ve ahora? Sí. Sí se ve. Bueno, vamos a empezar. Ignoren los gallos. Ya, nuestro segundo tema es sobre las propiedades físicas, químicas del agua, ¿sí? Algo sencillo, no es muy alargado. Bueno, nuestro objetivo en este tema es adquirir una comprensión básica, íntegra de las propiedades físicas químicas del agua. Nos dicen que las propiedades físicas del agua son la densidad, su tensión superficial, su viscosidad, comprensibilidad, su calor específico, la conductividad térmica y la velocidad del sonido del agua. Hablaremos un poco sobre la densidad. Sabemos que la densidad se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o un volumen determinado, ¿verdad? Cuando el agua a 0 grados centígrados se transforma en hielo a temperatura constante, la densidad disminuye, alrededor del 10%. Esto se debe a la expansión que tiene en este cambio de fase, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo que nos muestra un huevo o una pelotita flotando en ese vaso de agua, ¿verdad? El hecho por lo que está flotando, por lo que tiene un sinnúmero de partículas proveniente del agua salada. Si nosotros cogemos agua de un grifo, para medir su densidad, la densidad específica del agua, si nosotros cogemos agua de grifo, agua normal, en un vaso, y sumergimos el huevo como va a ser más denso, tiende a abrir todas las moléculas del agua y tiende a llegar hasta el suelo, ¿sí? Pasa de largo. Pero en este caso, en otras palabras, los objetos que son más densos, son más densos que el líquido, se tienden a llegar hasta el fondo del vaso, ¿verdad? Pero ¿qué tiene la sal para que lo mantenga así flotando? Esto se debe, si nosotros echamos sal a un vaso, al agua del grifo le echamos sal, unas 5 cucharadas, esta sal va a producir millones de partículas, en las cuales esas partículas son el cloro, el sodio. Estas partículas lo que van a hacer es unirse con las moléculas del agua, formarán en forma de iones, en lo cual se van a unir rápidamente y así van a formar van a poner el agua más denso. Y por esto se debe a que el huevo no llegue hasta el fondo, ¿sí? Porque el agua al unirse con sal forma más partículas y se pone más denso. Aquí tenemos la tensión superficial, otro proceso químico. Nos dice que el agua tiene una gran atracción entre las moléculas de la superficie, creando tensión superficial. La tensión superficial es más bien un fenómeno físico en el cual el agua presenta. Y se lo presenta
de una manera que se comporta como una membrana que no se estira ni se rompe, ¿verdad? Aquí está el ejemplo de cómo vemos que un microorganismo puede flotar en la superficie del agua. ¿Sí? Esto se debe a que en el agua hay moléculas. Por ejemplo, aquí abajo tenemos una molécula que está rodeada de más moléculas por atracción simétrica. El hecho que estén más abajo en la profundidad, estas tienen una fuerza de potencia muy baja. Es comparada con las que están en la superficie. Aquí podemos ver en la superficie moléculas rodeadas por vecinas, pero un poco más separadas. Esto hace que su tensión sea un poco más alta que las de las que se encuentran más abajo. Y las que se encuentran más bajito de estas que están aquí tienen una tensión una atracción, en lo cual esto permite que, que se construya una membrana en la superficie del agua, ¿sí? Por lo general, esta tensión superficial lo que permite que este microorganismo esté flotando son son las moléculas que se encuentran en el agua, ¿sí? Hay millones de moléculas y eso permite que, que se mantengan así como a flote. Otro ejemplo también podría ser que en un recipiente, uno de agua y en el otro pueden echarle alcohol. Ponemos un imperdible o un gilet en el de agua, vamos a notar que este no se va a hundir, ¿sí? En cambio, ponemos este gilet o imperdible en el agua de alcohol, este tiende a hundirse inmediatamente. Esto se debe a que el agua tiene sus moléculas naturales, pero el alcohol ha pasado ya por procesos químicos, en el cual ha perdido sus minerales naturales, ¿sí? Aquí tenemos lo que es viscosidad, otro proceso químico, propiedad química del agua. Podríamos decir que es la resistencia que tienen las moléculas que forman un líquido en el cual se desprenden, o es la oposición de un líquido al oponerse, ¿sí? Esto quiere decir que, un ejemplo, ¿cómo vemos cuando un líquido está viscoso? Un ejemplo, en el jabón más viscoso. En un jabón líquido y en la miel. Notamos que la miel es más viscosa, ¿sí o no? Esto se debe a que sea más viscosa porque ese líquido se ha unido con demasiadas partículas, con otras, y por eso torna así más viscoso. Se hace un ejemplo poniendo en un filo una caída de un vidrio recto, ponen eh, el, el jabón líquido con la miel, vamos a ver que el jabón líquido va a tender a llegar hacia abajo más rápido, ¿sí no? En cambio la miel no, porque está más viscosa. Por lo tanto, se puede concluir que cuanto más resistencia tiene un líquido para fluir, mayor es su viscosidad, ¿sí? La comprensibilidad no es nada... Jorge, ¿sí se me escucha o no, Jorge? Sí, se te escucha. Ya, la comprensibilidad
nos dice que es la calidad de comprensible, ¿sí? No es decir que se puede comprimir o reducir a un volumen menor. Esto se debe a que, a que los cuerpos disminuyen su volumen a someterlos a una presión. No, en una jeringuilla, a nosotros introducir un líquido a la jeringuilla, vemos que al hacer este tiende a tener una presión, ¿sí o no? No muy alta, pero encontramos una presión similar, ¿sí o no? En cambio, si entre más ese líquido tenga gases, mayor será su comprensibilidad, ¿sí? Aquí tenemos otra propiedad en el calor específico. El agua se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura, ¿verdad? El agua puede absorber grandes cantidades de calor, es utilizado para romper los puentes de hidrógeno, por lo que la temperatura se eleva muy lentamente, ¿sí? Se puede decir que es la cantidad de calor que necesita por unidad de masa para elevar la temperatura. Esta propiedad es fundamental para los seres vivos y toda sustancia, un ejemplo, toda sustancia tiene un calor específico. Por ejemplo, el agua tiene un calor específico de 1, el aceite un calor específico de 0,45, el alcohol de 0,65, 67. Entonces el agua viene a tener un calor específico más alto que las demás sustancias, ¿verdad? Se debe a que permite absorber mucho el calor y elevar muy poco la temperatura. Esto por lo general ocurre cuando el calor es absorbido y se lo utiliza para romper los puentes de hidrógeno de ella, lo que provoca que el agua se mantenga a una temperatura específica, ¿sí? Si pueden hacer el ejemplo con un globo lleno de aire, un globo lleno de aceite y el otro lleno de agua, vamos a ver que el agua va a tender un yesquero, podemos ver, para analizar qué globo se puede romper primero con el calor, vamos a ver que el agua del globo no se va a romper. Esto se da que él tiene la temperatura adecuada para contener ese calor, ¿verdad? Nosotros prendemos el mechero, ponemos el globo de aire, tiende a romperse inmediato, no en un segundo. El globo de aceite máximo llegar unos 2 minutos, ¿sí o no? Pero el globo de agua, por más que le estemos dando calor abajo, no se va a romper. Siquiera una media hora, una hora, dependiendo de qué tanto calor usted también le van a dar. Entonces, el agua lo que está haciendo está actuando como un amortiguador térmico, ¿sí? Aquí podemos ver la conductividad térmica. Sabemos que el agua es un buen conductor de electricidad. Todo el mundo sabe eso, ¿sí? Pero en este caso les voy a dar un ejemplo sobre 3 tipos de agua. ¿Cuál sería de estos 3 tipos de agua, cuál será el mayor conductor eléctrico, ¿sí? El agua de grifo, el agua desionizada o el agua de sal, ¿sí? El agua de grifo, hacerle una medida, el agua de grifo, ustedes mismos pueden hacer una medición si tienen un multímetro en mano, ponen una bandeja, agua de grifo, y van a ver que el agua de grifo va a tener un equivalente a 22 kilómetros, ¿sí? A comparación con el agua desionizada, se le dice ionizada porque esta tiene menos concentraciones de sales minerales. El agua ionizada va a tender a medir siquiera 1,9 megaosmios, lo cual lo hace menos conductor térmico que el agua de grifo, porque ha perdido sus sales minerales, porque esta ha pasado por procesos, ¿sí? Entonces ha perdido sus sales minerales, pero el agua de grifo aún tiene
y compone estas sales minerales. Entonces el agua de grifo va a tener un poco más conductividad térmica, ¿sí? Pero si nosotros hacemos un ejemplo, a ese mismo envase le echamos unas 5 cucharadas de sal y haciéndole la medición, esta va a presentar 22 a 25 kiloohmios, lo que es 10 veces a 20 veces mayor que el agua deionizada y el agua del grifo. Entonces podemos concluir que el agua el agua salada es mayor, tiene mayor conductividad eléctrica, ¿sí? Aquí para concluir con una de las propiedades físicas del agua, tenemos la velocidad del sonido en el agua. La velocidad del sonido del agua aumenta a temperatura hasta llegar a un máximo de 75 grados centígrados. A partir de aquí disminuye. La velocidad del sonido del agua, esta es constante, ¿sí? Es constante. Esta más depende de, de la profundidad y de la distancia, ¿sí? Para nosotros poder determinar la velocidad del sonido. Por ejemplo, un barco ha explotado en un punto específico, nosotros queremos saber la velocidad del sonido y para este caso nosotros ya realizaremos ecuaciones, ¿sí? En las que nos va a permitir hallar a qué distancia fue dicha explosión en el mar, ¿sí? Y así encontrar su distancia y su profundidad mediante el proceso ya fraccionario, ¿sí? Y eso serían las propiedades físicas del agua. A continuación mi compañero les va a hablar sobre las propiedades químicas de ella. En las propiedades químicas tenemos composición, reacciones, pH y dureza. Cambia de diapositiva. Rojas. En su composición, sus moléculas están formadas por hidrógeno y oxígeno. Su fórmula química es H2O. El oxígeno está unido a cada hidrógeno por un enlace covalente sencillo y su masa molecular es 18.016. Y aquí, como vemos, está la fórmula. Cambio, compañero. En cuanto a la reacción, los anhídridos u óxidos ácidos reaccionan con el agua y forman ácidos oxácidos. Los óxidos de los metales u óxidos básicos reaccionan con el agua para formar hidróxidos. Muchos óxidos no se disuelven en el agua, pero los óxidos de los metales activos se combinan con gran facilidad. Algunos metales descomponen el agua en frío y otros los hacen a temperatura elevada. El agua reacciona con los no metales, sobre todo con los halógenos. Como podemos ver aquí, el agua tiene un sinnúmero de reacciones químicas y ya que entrar al contacto al entrar en contacto con ciertos metales o con algunas otras reacciones, da como resultado, por ejemplo, lo que es la corrosión, ya que si dejamos un metal a la intemperie y tiene contacto muy seguido con el agua, vemos que poco a poco se va oxidando y así. Y también podemos tener en cuenta que una reacción que tiene el agua es cuando mezclamos el agua con el aceite. Vemos que hay como una pequeña batalla porque la densidad de las moléculas del aceite son más pequeñas que las del agua y eso hace que el aceite no vaya hacia la parte de abajo, sino que se quede arriba. Compañero. El pH es un índice de la concentración de los iones de hidrógeno en el agua. En cuanto mayor sea la concentración de los iones de hidrógeno en el agua, menor será el valor del pH. El agua pura tiene un pH de 7.0. El agua con un nivel de pH menor a eso se considera ácida y con un pH mayor a 7 se considera alcalino base.
el pH del agua potable natural debe estar entre 6,5 y 8,5. Las fuentes de agua dulce con un pH inferior a 5 o mayor a 9.5 no soportan vida vegetal ni especies humanas. Cuando hablamos del pH es un indicador. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nos indica hacia qué lado se está, está, está inclinada esa sustancia. Puede ser hacia un lado, si es de 7 hasta 0, vemos que tiende a tornarse ácido. Pero si ya es superior a 7 hasta 14, vemos que es alcalina. ¿Y qué nos referimos con alcalina? Cuando va agarrando un poco más de salinidad, podríamos decir, ya que de 8 para un poquito más arriba, ya entraría lo que es agua salada y así sucesivamente. Pero si vamos de 7 hacia abajo, vemos que entran ácidos como el vinagre, el jugo de limón, y en la medida del 0 ya encontramos ácidos mucho más fuertes como los que son el ácido de baterías. Cambio de rojo. Su dureza. Se denomina dureza del agua a la concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de agua. Se calcula a partir de la suma de las concentraciones de calcio y magnesio existentes por cada litro de agua que pueda ser expresado en concentraciones de carbonato de calcio. ¿Cómo podemos nosotros determinar la dureza del agua? Si nos damos cuenta, en ciertos detergentes hay unos pequeños indicadores que te dicen, según la dureza del agua, usted puede echar más o menos, ya que en el agua natural, esos detergentes se disuelven rápido. ¿Y cómo sabemos que se disuelven rápido? Cogemos un pequeño vaso con agua, agua de lluvia, agua natural, por decirlo así, y le echamos una pequeña una pequeña porción de detergente y lo batimos. Ahí vemos que se espuma rápido. Pero con lo que es agua potable, un agua que ya ha sido tratada anteriormente, vemos que si echamos la misma cantidad de detergente que echamos en el agua de lluvia, vemos que la reacción a hacer la espuma no es enseguida, no hace casi nada. Eso se debe a que contiene ciertos minerales, ciertas sales que evitan que tenga esa reacción rápida. A eso es lo que le llamamos la dureza del agua. Ya, acompañó. Bueno, eso son todo lo que podemos decir sobre las propiedades químicas y físicas del agua. En el aula virtual en la cual ustedes están matriculados, ahí hay una pequeña actividad para el día de mañana. Y un pequeño video en el cual ustedes van a poder verlo y dar la respuesta a las preguntas que les ponemos aquí, ¿sí? El video trata sobre el agua y sus propiedades, lo que vimos ahorita, un video corto de unos 15 minutos, ¿sí? Y ahí más abajito les glosa 3 preguntas sencillas, la importancia del agua, qué es, con sus propias palabras explicar qué es el ciclo hidrológico, que ese ciclo hidrológico lo hablamos el lunes y el martes yo subí un video para que lo puedan ver, y qué minerales se encuentran en el agua, nada más. Si alguien no entiende todavía cómo subir las tareas en el aula virtual, en el aula del instituto que se le creó, puede
Puede preguntar nomás y se le explica, ¿sí? Bueno, entonces todo claro ha quedado, ¿verdad? ¿Alguna pequeña duda que tengan? Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vemos el viernes a las 9. Sí, no se olviden del video que les estoy mostrando ahorita y del trabajito, ¿sí? Aquí nomás le dan a recurso natural, a los que tienen lacto igual se va a ver de la misma manera a los que tienen celular. Y una vez que le abran, una vez que le abra aquí recursos naturales, le va a desglosar las 3 preguntas, ¿verdad? Entonces aquí abajo te dice añadir un nuevo tema de discusión, aquí. Ustedes le dan clic ahí, y aquí abajito, asunto, pueden poner tarea, ¿sí? Y aquí abajito, como aquí están las respuestas, pueden copiar esto, control C, y pegarlo aquí, control V. Y abajito, ¿qué es el agua y cuál es su importancia? Escribir lo que significa, en el otro también, y en el otro así mismo, ¿sí o no? Esas 3 respuestas sencillas. Una vez que haya hecho eso, van y donde dice enviar foro. Eso sería todo, sencillo. Hay cualquier inconveniente, si no pueden escribir al grupo y ahí se le ayudará también, ¿sí? Eso sería todo. Entonces nos vemos el viernes, 9 de la mañana, y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.